Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este humilde canal. Feliz domingo, domingo que nos despertamos bien temprano para conectarnos un poco con nosotros mismos, para disfrutar este amanecer que aparece detrás de esa montaña, para conversar un poco con ustedes también, que ando un poquito reflexivo. Hoy les quiero contar algo que me pasó hace unos pocos días y siento que es muy importante compartirlo. Y es que hace pocos días un familiar cercano estaba de cumpleaños y fui a compartir con él por su cumpleaños y porque es un familiar cercano. Cuando voy al sitio donde estamos compartiendo, donde íbamos a compartir con él, todo el mundo está tomando, todo el mundo está bebiendo cerveza. Y lo primero que hacen cuando llego es ofrecerme cerveza. Y obviamente por mi proyecto y por mi propósito y por todas las cosas que quiero lograr, yo ahora mismo no me doy la libertad de tomarme ni siquiera una cerveza. No tomo cerveza, no fumo, ni siquiera hago cualquier tipo de cosas que me puedan alejar de mi propósito. Entonces en ese momento que yo llego, lo primero que hacen es ofrecerme la cerveza y yo digo que no a las personas que obviamente me están ofreciendo la cerveza o que tomara la cerveza. Su primera impresión fue algo así como sorprendidos, algo así como caras de burla. Luego empiezan a insistir y empiezan a insistir y empiezan a hacer comentarios como eres cristiano, eres evangélico, lo que estás haciendo no va a durar, no va a perdurar por el tiempo, lo que estás haciendo capaz dentro de un año ya estés tomando por ahí, ya estés haciendo esto, lo otro. Empezaron comentarios que si yo no estuviera ahora mismo fuerte de carácter y no estuviera forjando un carácter súper fuerte, o si yo no estuviera convencido de las cosas que quiero hacer conmigo mismo, de la versión que quiero conseguir mi mejor versión, si yo no estuviera aferrado a Dios, obviamente, y con esto que les digo que estoy aferrado a Dios, no les digo que soy cristiano, soy evangélico o que me la paso en una iglesia o voy a tocar de puerta en puerta a las personas para que las personas busquen de Dios, no. Yo estoy conectado más a Dios en el tema de mis acciones. Cada día quiero conectarme más a Él en mis acciones porque si me conecto a Él y tengo acciones buenas, sé que también mi vida va a ser próspera y va a ser muy buena. Seguimos con el tema que les comentaba, entonces comenzaron los comentarios, comenzaron esto, comenzaron lo otro y al final del tiempo yo me sentí incómodo, me sentí un poco incómodo, sentía que mi frecuencia no estaba con, con esos tipos de comentarios o con ese tipo de personas que estaban ahí o con lo que ellos estaban haciendo. Me sentí incómodo y ya me fui a mi casa a descansar. Y eso me ha hecho mucho reflexionar y me ha hecho reflexionar. Incluso conseguí un versículo en la Biblia que habla un poco de eso, que es Proverbios 29-25, que dice, el temor a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Este versículo me reafirmó que nosotros tenemos que aprender a decir que no radicalmente. Nosotros tenemos que sentirnos seguros con nuestro propósito, seguros con las cosas que queremos hacer. O si aún no tienes un propósito, sentirte seguro con tu cambio. Porque muchas veces en la vida, porque a mí me pasó infinidades de veces, yo rompí mi palabra, rompí lo que quería hacer por hacer sentir bien a otro o por encajar en ese sitio, solamente por encajar en ese sitio o solamente por tener una buena imagen hacia los demás.
Hay cosas que hacemos que las hacemos por hacer sentir bien a los demás o por encajar o porque los demás tengan una buena perspectiva de nosotros. Mucha gente cae en eso, mucha gente cae en miedo a lo que los demás digan, en miedo a la crítica y no hacen sus cosas, no van hacia sus metas porque les da miedo y le tienen miedo al hombre. Este versículo nos dice que tenemos que perder el miedo al hombre, a los seres humanos como yo. No debemos tener miedo a ningún ser humano ni tener miedo a que nos juzguen. Tenemos que estar 100% del lado de nuestra convicción, del lado de nuestra meta, del lado de nuestro propósito, para así estar refugiado en Dios. Porque si yo me dejo caer en esa trampa, porque cuando empezamos a hacer cosas buenas o cuando empezamos a cambiar nuestro sistema de pensar, nuestra conducta, nuestro carácter, cuando empezamos a forjar ese camino por un camino de bienestar, por un camino donde no hacemos lo que la mayoría de las personas hacen, vamos a ser tildados, vamos a ser juzgados y las personas, hasta se podría decir, hasta el mismo diablo, nos va a empezar a poner trampas en la vida, nos va a empezar a poner trampas en la vida y nos va a empezar a poner tentaciones muy, muy seguidas, como ese tipo de tentación. Yo fui a compartir en el cumpleaños porque es una persona allegada y quería regalarle ese regalo de mi presencia en su cumpleaños porque de verdad es una persona que es muy, muy llegada. Pero yo sabía que yo estando en ese entorno iba a tener muchas tentaciones y que incluso la trampa iba a llegar. Y llegó porque de una vez me ofrecieron cerveza, de una vez me tildaron de evangélico, de una vez me tildaron de que lo que yo estoy haciendo no va a perdurar por el tiempo. Pero como yo estoy convencido, de verdad que estoy muy convencido y me estoy refugiando mucho en Dios. Como le digo, me estoy refugiando en Dios en acciones, porque sé que Dios me está regalando este propósito y me está regalando este tipo de, este propósito, porque tiene muchas cosas grandes conmigo, quiere hacer muchas cosas grandes conmigo y quiere hacer cosas increíbles conmigo. Eso lo tengo súper claro. Entonces, les digo esto porque quiero que sean conscientes del tipo de cosas que les puede pasar cuando empiezan a cambiar, cuando empiezan a llevar una mejor vida, cuando empiezan a hacer cosas buenas o cuando empiezan a acercarse muchísimo más a Dios. Las trampas van a estar muy presentes todos los días, tanto en la comida, tanto en la crítica, tanto en tu familia. Vas a ser tildado, vas a ser llamado loco, capaz. Pierde el miedo por los seres humanos, pierde el miedo por las personas de carne y hueso como yo. No tienes que tener miedo, no tienes que tener vergüenza. Si sientes dentro de tu corazón que tienes un propósito, si tienes un camino, si tienes una idea, no pierdas ese camino ni pierdas ese propósito por el que dirán. Si quieres forjar un camino de bien, donde no tomas, donde no fumas, donde haces lo difícil, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es lo difícil, porque es más difícil no tomar, es más difícil no salir de fiesta, es más difícil estudiar, es más difícil nutrirte, es más difícil despertar, es más difícil seguir a Dios. Incluso es mucho más difícil seguir a Dios que seguir al diablo. Totalmente seguro que lo que estoy diciendo es más difícil seguir a Dios que seguir al diablo. Porque el diablo siempre te va a dar tentaciones. Y Dios está ahí esperando, viéndote, a ver cómo está tu carácter, a ver qué tantas ganas tienes tú de moverte en base a tu propósito.
Él te está viendo y Él te bendice el camino, porque Dios siempre nos bendice el camino y siempre nos acompaña el camino, siempre y cuando lo obedezcamos, siempre y cuando nuestras acciones concuerden con nuestro propósito. Mis acciones de no tomar, de no fumar, de no salir de fiesta, de tratar de cambiar mis pensamientos, de tener pensamientos positivos, de cuidarme en la comida, de cuidar mi templo, de cuidar mi cuerpo. Esas acciones a mí me llevan a mi propósito, están alineadas con mi propósito. Entonces con esto le quiero decir, no tengan miedo a las personas, no tengan miedo a ser juzgados, no tengan miedo a la crítica, no le tengan miedo a esas personas que los tildan de loco, no tengan miedo a decir no. Tenemos que ser 100%, 100% seguros al decir no. No quiero tomar, no quiero fumar, no quiero salir de fiesta. Que eso conlleve a que se aparten y que tu entorno se limpie, lo va a hacer. Porque todo ese tipo de cosas va a hacer que estés solo. Cuando empiezas y estás seguro de decir no, eso te conlleva a estar solo. Pero es lo mejor que te puede pasar. Porque es mejor sentirse bien con uno mismo que hacer sentir bien a los demás y llevar una vida vacía por dentro, llevar una vida alejada de Dios, llevar una vida sin propósito, llevar una vida sin estar alineado. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Si le pueden dar like, de verdad estoy muy agradecido. Si se pueden suscribir, se los agradezco al 1000%. El canal está creciendo muchísimo, de verdad me siento súper bien cada vez que me expreso, cada vez que suelto mis pensamientos al mundo, que me expongo, porque no tengo miedo a la crítica, no tengo miedo a que me juzguen. Son pensamientos y reflexiones basadas en mi vida personal, en cosas que me pasan, y siento que todo este camino, en conclusión, me lo ha dado Dios. Me lo ha dado Dios y sé que Él Él, junto a mis acciones basadas en mi propósito, va a alinear todo para que así pueda servir y pueda seguir ayudando gente que capaz le tiene miedo al mundo o capaz no hace cosas por el que dirán, capaz no está siendo feliz por los demás, por querer llevar esa careta o querer llevar esa máscara, por así decirlo, esa máscara que a los demás le gusta, pero a él mismo no le gusta. Disfruten su domingo, pídanle mucho a Dios, mediten, escúchense, sean felices y quiéranse mucho. Nos vemos en el próximo video.